Aprovecho para también darle las buenas noches a Ramiro Marra, que nos acompaña hoy. ¿Le bajó el tono un poco lo que había sido en Davos con este tuit el presidente Milei? Yo creo que hizo una aclaración que no hacía falta, pero parece que algunos no supieron entender lo que dijo en el discurso, por eso salió a decir, me están interpretando de una manera incorrecta, porque claramente los que vimos el discurso varias veces entendimos que no estaba haciendo esa situación directa ni en manera generalizada. Para mí no era necesario el tuit, pero porque fue claro cuando lo habló, pero parecía que había gente que seguía insistiendo en meter ruido en una declaración en un lugar importante donde el presidente marca su presencia en términos internacionales. En un año electoral, ¿suma este discurso o es piantavotos? No creo que el presidente esté haciendo estos tipos de cálculos electorales y no creo que sean correctos tampoco responder a esta pregunta, porque me parecería una falta de respeto hacia los argentinos pensar los temas en base a términos electorales. Capaz eso le toca a ustedes, que tienen que analizar. Desde mi lugar me parece que no puedo estar en esa discusión porque me parece totalmente de un nivel muy bajo. Está con nosotros el diputado de la UCR, Fabio Quetlas. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué mirada tenés sobre esto que dejaba el presidente? Bueno, esto es un punto más que jalona una estrategia que el presidente tiene, que es alterar el escenario político de manera con esta estrategia disruptiva, construyendo adversarios políticos, estableciendo una narrativa anticonvivencial en un punto, porque pone en cuestión, sobre todo con los implícitos, pone en cuestión cuestiones que a muchos colectivos les constituye una amenaza. Y creo que hay dos elementos que son siempre soslayados. Se para en un lugar de construcción de moral de Estado. Habría una idea de lo bueno, de lo correcto, que Milei insinúa permanentemente, y todas las alternativas de organización familiar distinta, de relaciones, de elecciones distintas, serían las incorrectas, dichas desde un lugar de poder, lo que es peligroso, atenta contra el pluralismo, en mi forma de ver. Y en el tuit de hoy, de manera muy sagaz, alineándose con Trump, etcétera, etcétera, habla contra las élites. O sea, la paradoja es que las personas que dominan los aparatos organizacionales más importantes del mundo, como la empresa más importante del mundo o como el Estado más importante del mundo, hablan contra las élites. Y si ellos no fueran las élites, ¿quiénes serían las élites? Digamos, ¿no? Es una gran pregunta. Lo que me parece es que ellos están fastidiados por la cultura de la modernidad, digamos. Tienen una reacción como la reacción inquisitorial, donde toda la cultura de la modernidad les molesta, les fastidia, y consideran que tienen un corpus de ideas que son... Esa cultura no va de vereda a vereda, no vemos cambios cada vez más rápidos de una cultura a una contracultura. Lo que ha pasado en el mundo, y probablemente es el lugar de legitimidad de donde se construye esto, es que efectivamente, como pasó con el movimiento woke o con otras cosas, ha habido expresiones que pretendidamente reivindicativas de situaciones de injusticia, etcétera, que cayeron en desbordes, exageraciones, injusticias, acusaciones falsas, etcétera. Pero eso no se lo trata con un corpus de idea reaccionario como esto, eso se lo trata construyendo una atmósfera distinta, convivencial, dialogal, tratando de trabajar en favor de la verdad, aceptando las diferencias como una fuente de riqueza, aceptando la democracia como una forma de deliberación continuada en la que no todo el mundo que no opina como uno sea un enemigo, una rata, entiendo, etcétera. Y entonces, sí, ese aprovechamiento político lo pone en el mismo lugar moral de los que dice perseguir. Entonces, la única manera de cambiar el tono... La pregunta del millón es, los argentinos, ¿cómo queremos convivir? ¿Estamos cómodos así? ¿Nos parece que es piola que en todas las reuniones familiares terminemos a los gritos, etcétera? ¿Nos parece interesante eso? ¿O nos parece que personas que pensamos distinto podemos ser colaborativos en un montón de aspectos, que personas que nos hemos equivocado en el pasado podemos rectificar, que personas que tienen gustos diferentes a los nuestros pueden ser una riqueza para nuestra vida? ¿Cómo queremos vivir los argentinos? El presidente, ¿a qué nos invita? Es cierto, yo también tiendo a creer que los sistemas tienden al equilibrio, pero evidentemente en este caso nos hemos equivocado. Lo quiero Perdón, pero sí. El presidente lo hace desde el poder público. El presidente no es un ciudadano. La política ha descubierto hace un tiempo que la lógica era la polarización. Bueno, entonces, la pregunta es, y yo interpelo a los ciudadanos, y si nosotros le vamos a dar carta blanca
a un mecanismo de actuación en el plano, en la conversación pública de este tipo, o vamos a tratar de bajar un tono, eliminar algunas adjetivaciones, reconocer las cosas buenas que hace cada uno y tratarnos de una mejor manera? Cuando hablas de nosotros, hablas de la UCR, porque también vos hablas de una estrategia muy clara del presidente de polarizar, y a mí la duda que me surge es qué va a hacer el PRO. Hay mucho silencio en el PRO, pero también en el radicalismo, ¿no? Y después de reuniones, además, con el jefe de bloques y ante podemos decir, un acercamiento. Es una duda muy legítima, porque yo creo que es una duda que tenemos un montón de dirigentes partidarios, y seguramente es una duda que atraviesa toda la conversación partidaria en este momento, dado que hay gobernadores que están muy cerca del gobierno, bloques que están más lejos del gobierno, un presidente del partido a nivel nacional que tiene diferencias muy profundas. Nosotros tenemos somos parte de una cultura política donde esas diferencias no me hacen ver como enemigo al que no piensa como yo. Vamos a tener instancias partidarias donde vamos a decidir eso y lo discutiremos, y será una discusión que creo que, aparte de agregarnos a nosotros, le va a agregar a la democracia argentina. Ojalá. Te sumo, Yamil. Quería tu mirada aquí también, y sobre lo que decía Fabio. ¿Es posible, digo, una pasada en limpio hacia el centro, o lo que vamos a ver es cada vez más polarización? No, es que lo que hoy se denomina centro en realidad está corrido a la izquierda. Lo que el Milei está planteando justamente es que, a raíz de esta suerte de imposición de una corrección política que tiene un sesgo hacia la izquierda, lo que ha pasado es que se ha minado las bases de la democracia occidental o de la democracia liberal con un montón de componentes embanderados en buenas intenciones, digo, feminismo, ambientalismo, ideología de género, equidad, etcétera, 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 que lo que han logrado es que las propias bases de las democracias occidentales se fueran socavando. Y a partir de ahí Milei lo que dice es, ojo, porque a este ritmo nos van a terminar pasando por encima los regímenes autoritarios o antisistémicos desde una perspectiva occidental. Entonces, entiendo la incomodidad de Fabio quizás en que el tono podría ser un poquito más amable, un poquito más simpático, pero ¿cuál es la alternativa al modelo que estamos hoy poniendo arriba de la mesa? Irán, Rusia, China, digo, todo lo que está amenazando Occidente. Y lamentablemente, el exceso del mal llamado multiculturalismo, el permitir estas desbordes o incongruencias que llamaba Fabio, que en realidad han sido ridiculeces, como permitir que personas que eligen cambiar su género en un documento compitan en deportes de alto rendimiento con personas que tienen un sexo de origen distinto, y todo ese tipo de distorsiones han generado una serie de tensiones en las democracias occidentales que han sido aprovechados por los antisistemas. Y es lo que Milei hoy vuelve a poner arriba de la mesa y dice, muchachos, boludeces no, ordenemos la discusión, logremos primero estabilidad económica, logremos estabilidad sistémica y después discutamos todo lo demás. Y él dice algo para mí fundamental, y le doy la palabra a Fabio o a quien quiera, que la gran diferencia entre el liberalismo y el modelo estatista es que el liberalismo plantea la igualdad ante la ley, no discrimina, pone un Estado neutro ante el ciudadano, mientras que otros, en un Estado que busca lograr la igualdad mediante la ley, termina generando privilegios, distorsiones y un Estado cada vez más grande. Entre sí. esos regímenes que vos considerás que promueven la libertad está el de Orbán en Hungría, por ejemplo, que es uno de los que el presidente puso sobre la mesa como para uno de mí los... no es uno de los ejemplos a seguir. Bueno, sin embargo, porque el presidente lo puso, Sin perdón. embargo, me parece muy importante destacar que es uno de los pocos casos que ha logrado, gracias a su política migratoria férrea, no terminar desbordado por extremismo islámico que está destruyendo a Inglaterra u otros tantos También tiene una países. ley que se llama ley de propaganda, que te pueden poner preso, es un delito, lo que se considera la promoción de la homosexualidad. O Y sea, en eso no estoy de acuerdo, yo soy liberal, no por conservador. eso digo que también hay Pero muchos es que, matices, y ¿no? es Y que bienvenidos al Bukele, debate. que es el otro ejemplo, que tiene un régimen de excepción en el que te pueden meter preso sin darte Estamos ninguna de acuerdo. explicación En durante ese meses. caso partió de un Estado fallido donde vos tenías Exacto. prácticamente la sociedad tomada por las mafias. Entonces, tratar de equiparar a Argentina con El Salvador o con algún otro Estado fallido yo no es lo un equiparo, poco lo equiparó el extremista. presidente cuando puso sus casos Lo de que sí él éxito. ponía es que hay un grupo de países que está viendo este problema que tenemos a nivel global, y a pesar de que no somos todos iguales y que tenemos diferencias sustantivas en varios temas, todos entendemos que hay que sostener los valores occidentales, en donde uno de los temas importantes es la democracia liberal, ¿no? En tal sentido, el presidente logra también polarizar con lo que está enfrente, ¿no? Digo, entiendo que vos hiciste una denuncia contra los influencers que habían viajado a Venezuela, ¿no? Correcto. Es una manera también, digo, de la misma manera que lo que traía
Yebra, lo termina emparentado quizás con Bukele y Orbán, pero logra polarizar con un régimen como el venezolano, que también ha sido fallido. ¿De qué se trata la denuncia? Bueno, por un lado habíamos denunciado a este influencer denominado Michelo por ser un propagandista del régimen, que aparte ya empezó a tomar un rol activo en meter gente presa por cuestionar al gobierno de Maduro, pero hay un grupo de personas, unas 16, que han viajado a Venezuela financiadas por el régimen para hacer propaganda ante esta supuesta asunción de Maduro. Recordemos que Maduro perdió las elecciones y a pesar de eso decidió no entregar el poder y financió a un grupo... ¿Quiénes son estos que vemos ahí en la foto? Entiendo que al mini Néstor lo he visto. Al mini Néstor, sí, son todos influencers menores que no merecen, si se quiere, individualizarlos para no subirles el precio. Pero lo importante, y esto es por qué me parece que vale la pena explicar el origen de la denuncia. Venezuela es un Estado con condena internacional por su asociación con el narcotráfico. Y el costo de estas personas viajando allá lo hemos estimado en casi $80.000. Entonces, lo que vos tenés ahí es claramente una situación de lavado de activos, donde el Estado venezolano ha financiado a personas para ser propagandistas de un régimen que, además de ilegítimo, tiene asociación con el narcotráfico. Ramiro, estos discursos, insisto, en términos políticos, hay un año electoral, terminan arrimando a otras fuerzas, terminan expulsando gente, incluso votantes, ¿no? Digo, y al propio votante, ¿esto cómo le repercute? Yo creo que... ¿Lo aplaude? Vuelvo a insistir, creo que estos discursos lo que demuestran es un presidente que habla con transparencia y dice lo que piensa, porque lo dice de la misma manera de cuando no era presidente, cuando no era político, decía las mismas cosas. Esa perversidad de administrar los discursos en base a cuestiones electorales son costumbres de los partidos de izquierda y del kirchnerismo, que durante los últimos meses no dijeron nada de lo que está pasando en Venezuela y ahora parece que todos volvieron a tener cuentas de Twitter para malinterpretar al presidente y llevar al presidente a un lugar donde no está. Y en términos económicos, digo, teniendo en cuenta que se presentaba al frente del Foro de Davos, el discurso de Donald Trump en ese sentido fue mucho más bilardista, si querés. No, por supuesto que el lugar es muy importante y la postura del presidente siendo un referente en estos temas, porque las cuestiones culturales y sociales también afectan al mundo económico. O sea, estamos hablando de que una de las personas que sufrió las políticas woke es el hombre más innovador y más emprendedor de las últimas 2 décadas, que es Elon Musk, que lo sufrió con su hijo y que él se puso esta bandera. O sea, la realidad que todo ese sufrimiento que él llevó y lo lleva a involucrarse en la política cuando no tiene ninguna necesidad económica de hacerlo, sino una cuestión de lo que él cree que es correcto. Lo mismo que hizo el presidente Javier Milei, decir lo que es correcto, lo que él considera que es correcto. Y es parte del debate que se está dando. Después, si quieren, volvemos a discutir de vuelta, que lo venimos discutiendo hace años, las formas del presidente, que me parece que no es lo importante. Lo importante acá es el fondo del discurso, que pone una postura y que lo que está diciendo es: acá el Estado no tiene nada que hacer. Ahora, más allá digamos, de las formas, una cuestión de fondo y algo bastante concreto es que pidió la eliminación de la carátula de femicidio, ¿no? Esto es algo bastante concreto y me parece que no es libre de interpretaciones. ¿Cuál es tu opinión? No sé si es oficial eso, creo que fueron trascendidos de... No, el ministro de Justicia sí lo... Ya lo hizo oficial. Bueno, habría que ver el proyecto y desde dónde se parte, pero por supuesto que lo que decía el abogado Yamil Santoro, diputado también, que fue muy claro, la igualdad. O sea, todos los delitos tienen un nivel de igualdad, no podemos empezar a hacer diferencias en cuanto a la edad, el estatus económico-social de una persona y tampoco el género. Un delito es un delito. Claro, pero la carátula para mí habría que agravar, capaz, los homicidios de todas las personas, no solamente de los femicidios. Capaz ahí está el error. Ok, pero parte de una desigualdad. Aparte de una desigualdad, o sea, asesino es asesino, no me importa quién asesines. Más allá de o sea, yo con el asesino no tengo ningún tipo de... Javier, un montón de agravantes. Javier es muy claro en el discurso y dice, lo que en definitiva se plantea con esto del femicidio es que la vida de la mujer vale más que la vida del hombre. Porque el bien jurídico tutelado, que en principio es el mismo que es la vida, a uno le ponemos una pena más cara que a la otra. Y esa es la contradicción que él plantea. Todas las vidas son sagradas, todas las vidas son importantes. Entonces, ¿por qué un asesinato hacerlo peor que otro? Distinto es si hay algún agravante, como vos bien plantás, al homicidio, lo que fuera. Obviamente eran agravantes que obviamente ampliaban la pena. Claro, pero en este caso solamente el género sea constitutivo de un agravante. No, pero se está precedido de violencia de género, donde muchas veces hay asimetría de poder y por eso la desigualdad, ¿no? En este caso lo que él plantea es que de lo que podía llegar a ser una excepción, una situación particular, se termina generando una suerte de figura penal distinta, que es el asesinato de un hombre y el asesinato de una mujer, como si fueran... ¿Hay alguna estadística que pruebe que eso es así, que se haya desnivelado de manera no natural?
¿Te referís La a las cantidad condenas? de... Claro, que se haya usado de manera inadecuada esa figura. Pero es que efectivamente es lo que termina pasando. O sea, si un hombre mata a otro hombre, no tenés ningún tipo penal que se aplique, Y entonces- por más de que haya situación de asimetría económica o de algún otro tipo de precedencia de violencia. Entonces, a ver. Eliminarías, perdón, quiero entender, ¿no? Eliminarías todos los agravantes de pena, por ejemplo, los de el padre un hijo, por ejemplo, o los de es que ahí está, no es agravado por el vínculo, es lo que vos estás planteando. Sí. No, acá lo que está justamente diciendo es que hay una característica que es el género, que no puede ser constitutivo de una pena mayor que cualquier otro grado de atributo de la persona. Entonces, me parece una cuestión razonable que igualmente bienvenido sea el debate de cómo logramos pulir la figura. ¿Los jueces lo aplicaban, Yamil? ¿Qué? ¿Los jueces lo aplicaban? Sí, claro. ¿Hay muchas femicidio. condenas? Y de hecho hay muchos casos, y esto me ha tocado vivirlo también como abogado, de ver cómo preventivamente se utilizan figuras que fueron instituidos con fines nobles para prevenir la violencia de género o para privar, por ejemplo, a que los hijos no puedan ver a sus padres o para generar inclusive situaciones de, si se quiere, acoso inverso de mujeres que terminan sancionando hombres con represalias desmedidas utilizando la justicia. Entonces yo no estoy diciendo que de ninguna manera no exista la violencia de los hombres contra las mujeres, lo que sí estoy diciendo es bienvenido sea la posibilidad de que discutamos razonablemente las figuras jurídicas para lograr una sociedad más justa. Es bueno con razonablemente me señaló a mí. Pero... No, porque invocabas ese planteo, me parece válido. Yo soy de los que creen que se pueden usar mal los instrumentos más nobles, por supuesto. Eso, y no tenemos vacuna contra eso, Yamil, no hay ninguna, no la tenés ni vos ni yo. Pero también soy de los que creen que cuando la realidad exhibe situaciones inevitablemente desiguales, por ejemplo, cuando en los homicidios se ve que la relación es 9-1, hombre a mujer contra mujer a hombre, etc., no es una buena práctica jurídica que el derecho no capture ese dato de la realidad. La Argentina precisa trabajar y mucho para reequilibrar esa situación. Pero quiero ir un punto más atrás porque se habla siempre de las formas y no del fondo. Sí, no hacémelo molestan cortito, la que quiero fonda. escuchar al presidente sobre ese tema tan Bueno, así de la visión de Occidente que se ha exhibido acá es una visión geopolítica. Occidente es un paquete de valores. Occidente es el humanismo. Occidente es la convivencia religiosa. Occidente es el parlamentarismo. Occidente es la sensibilidad. Occidente no es lo que se me ocurre a mí un día para segregar. Hay 4.000 años de historia que hablan de que Occidente es otra cosa, es un legado. Y yo creo que cuando invocamos a Occidente en la idea de que creemos en una convivencia plural, valen las formas y vale el fondo. Escuchemos, ahí lo tenemos, al presidente opinando sobre el feminismo. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Ramiro, ¿se usó el feminismo como elemento persecutorio? Mira, se usó como elemento persecutorio y se usó lamentablemente como algo más triste, como elemento electoral. Por eso vos me hacías la pregunta anteriormente. Digamos, si esto tiene algún artilugio electoral. Se ha utilizado debates a veces que son de causas nobles, simplemente para que un espacio político se pueda reposicionar, porque la economía no le cerraban los números. Ahora, como tenemos una economía mucho más estable, mucho más direccionada y con un rumbo correcto, ¿qué es lo que pasa? Vuelve este debate, pero de una manera sana. Bueno, un debate que tiene que tener... Causas nobles, ¿no? Qué bueno que por lo menos reconozcan que la causa por la convivencia pacífica es una causa noble. Por supuesto, por eso lo dijo el presidente, aclaró lo de la causa noble. En Davos dijo lo de la causa noble. Ahora, esa causa hay que alimentarla, insultando, degradando, animalizando a los opositores. Gracias por la solidaridad, por todos los ataques que he recibido en la calle, que se hayan hecho, que se hicieron públicos, porque la realidad que recibí agresiones físicas, escupitajos, y te agradezco la solidaridad hacia mi persona por hacer esta aclaración que me lo estaba olvidando. Tengo una práctica política de 40 años de cultura pacífica.
Gracias. que la podés recorrer a lo largo de 40 años. Te lo agradezco porque he sufrido golpes físicos y escupitajos en la calle. Totalmente y me solidarizo con eso. Después, si queremos discutir las palabras que usa cada uno para referirse en el debate o la discusión política, lo podemos hacer. Yo, la verdad, que mi límite es la violencia física. Ramiro, la violencia física que yo recibí. Perdón. La violencia física que yo he recibido y que ha quedado registrado gracias a que hoy tenemos mecanismos para que queden grabados los hechos que uno sufre en la calle. La agresión física es un límite que no hay que pasar. Por supuesto. Desde ya, seguramente no, y nuestra solidaridad también ante las agresiones. Lo quiero también sumar a Camaño para hablar de temas económicos, porque el fondo, ¿no?, del debate tenía que ser económico en Davos y se terminó corriendo. Cierto es que, de todas maneras, el gobierno metía el tema de la baja de retenciones y cambiaba allí el eje en el cierre de la semana. Tenemos para verlo, mirá. En el día de ayer hemos anunciado eliminación de retenciones para las economías regionales y hemos iniciado una reducción de las retenciones para los principales productos del agro. Es por ello que estamos trabajando en una reforma impositiva estructural para reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y devolverles a las provincias las autonomías impositivas que nunca debieron haber perdido. Así, apuntamos a lograr un federalismo marcado por la competencia fiscal entre nuestras provincias para ver a quién atrae más inversiones. En esta materia, acá en Suiza nos llevan varios siglos de ventaja. Gabriel, ¿crees que se adelantó el presidente justamente suspendiendo las retenciones, sobre todo en relación al reclamo, ¿no?, de los gobernadores? Digo, ¿se anticiparon a eso también como para anticipar la liquidación en un momento donde se necesita, por supuesto, la divisa, la entrada de divisa, sí? Sí, creo que con una movida, digamos, es como cuando una piedra le intentás pegar a dos pájaros. Tenían un reclamo político y económico incómodo porque es un sector que políticamente le dio sustento al gobierno, que tiene mucha relación con el interior del país, que políticamente fue muy importante para el gobierno, que económicamente tenía una justificación válida, porque es cierto que el agro está en crisis, viene de 3 años muy malos, este año va a ser malo también climáticamente. En todo el mundo, o sea, Biden antes de irse le puso 10 billones a los farmers norteamericanos porque la cuenta no le cierra ni a ellos, entonces económicamente había sustento al reclamo que había, y creo que el gobierno no esperó a reunirse con la mesa de enlace, reaccionó antes y ahí que pudo capitalizar el reclamo, digamos, y bajar un poco la presión. Probablemente si hubiera esperado más, hubiera salido más caro. Así que en ese sentido me parece positivo. Hubieran pedido más, se anticipó. Probablemente hubiera tenido que ceder más y le puso la temporalidad con lo que probablemente esté mirando lo que se llama el pase, digamos, que es la soja, sobre todo la soja que queda sin liquidar de la cosecha vieja. Esté buscando que en estos primeros 6 meses se liquide fuerte o más rápido eso. ¿Sirve para hacer caja? Le sirve para sumar reservas, le sirve para sumar más reservas en un momento donde la acumulación de reservas, sobre todo a nivel neto, viene más lenta, o sea que le sirve para revitalizar eso, en el contexto de plena negociación con el fondo, a ver en qué termina eso. Así que me parece que con una medida intentaron atacar varios frentes, digamos. Martín, en términos electorales, ¿sirve? ¿Suma el guiño al campo? Bueno, evidentemente suma mucho para el gobierno prevenir un conflicto, ¿no? Un conflicto que podía llegar a ser importante si se dejaba que creciera, digamos, el reclamo. Y por otro lado, le sirve al gobierno garantizarse el ingreso de divisas suficientes como para que haya calma cambiaria, sobre todo en lo que van a ser los albores de la campaña electoral. Entonces me parece que en ese sentido tiene toda la lógica del mundo la medida. ¿El acuerdo con el fondo, se los pregunto a ambos, llegará antes de las elecciones? En teoría sí. Eso es lo que está buscando el gobierno. Las señales que vienen desde Washington son de que está encaminado. La duda es la fecha justamente, pero creo que va a ser antes de las elecciones, y el monto de los fondos que podría llegar a recibir el gobierno para fortalecer las reservas. Martín, en términos de las legislativas, con el discurso de Davos, sobre todo en relación no a lo económico, sino justamente a todas las declaraciones, exacto, que veníamos diciendo, ¿lo está provocando al PRO, lo está apurando en este acuerdo?
Yo veo dos cosas ahí. Sí, por un lado, Bueno, le dice hoy a Jorge Macri, le dicen, no te pongas en mi camino. No te pongas en el camino que te arroyo, más o menos, Sí. ¿no? Sí, creo que independientemente de este chispazo de hoy, cuando el presidente se planta tan firmemente con una agenda, vamos a decirlo, conservadora, de derecha, como quiera llamarlo, de alguna forma le está diciendo al PRO, bueno, nosotros somos los que tenemos una mirada nítida de la situación y ustedes son un poco la derecha tibia, ¿no? Como les viene diciendo. Entonces le planta una agenda dura desde la cual decir, bueno, nosotros vamos por acá, ¿se quieren sumar o si no, se quedan a un costado? Me parece que hay una señal en ese sentido. Sí. Me decían hoy desde el PRO, hay una falta, estoy leyendo, falta de voluntad negociadora, rompiendo puentes personales y políticos. Bueno, porque yo no creo que el presidente quiera hacer una alianza, una coalición, sentarse como en algún momento Macri le propuso a una mesa a discutir los temas. O sea, el presidente lo que está diciendo es, el líder de este sector, de este lado del tablero, soy yo, el que se quiera sumar, vamos para adelante. Es el que tiene pero acá no hay la lapicera. Acá no hay una discusión, un debate de ideas. Bueno, además difícil. Y me parece que cuando plantea una agenda así tan nítida también en términos ideológicos y sociales, también el presidente le está diciendo, este lugar del tablero está ocupado por nosotros. Se quieren sumar bien y si no, vayan y busquen. Fabio, ¿qué va a pasar ahí pueden con el radicalismo? ¿Va a haber un radicalismo kirchnerista, un radicalismo más de centro, un radicalismo adentro del armado con la Libertad Avanza? No lo sé, yo creo que cada uno de los distritos va a responder a una realidad distinta por la impronta de sus propios dirigentes, por la situación de popularidad que el gobierno tenga ahí, por la situación de responsabilidad de si estar o no estar en el gobierno, etcétera. Lo que no es algo, lo que estoy diciendo no es algo que me guste, ¿no? Me gustaría que el radicalismo tenga una posición más nítida. Me parece que nosotros tenemos, más allá de lo electoral, una cultura política que defender. Hay gente que espera de nosotros, legítimamente, digamos, un posicionamiento en relación a todas estas irritaciones que se están produciendo, con independencia de que el proceso económico de la Argentina tenía que hacer un ajuste fiscal inevitablemente, digamos, porque Argentina estaba al borde del colapso. Esa es una denuncia que el presidente hizo al inicio de su gestión y es real, digamos. Y ahí nosotros actuamos con responsabilidad en el Parlamento en su momento, pero me parece que hay un montón de otras cosas. La agenda política no se agota en eso. Hay una situación de un montón de colectivos en Argentina insatisfechos con, por otra parte, un ajuste que ha tenido un nivel de inequidad tremendo, digamos, ¿no? La mitad del ajuste la pagaron los jubilados, etcétera, y eso hay que ponerlo. Y una cantidad de fragilidades adentro del sistema que son soslayadas de una manera olímpica por parte de un montón de analistas. O sea, hace falta ver cómo los argentinos actúan económicamente en el exterior para darse cuenta que Argentina está fenomenalmente caro y que el déficit de cuenta corriente se agrava mes a mes y es un dato estadístico oficial, ¿no? Y esto no hay que asombrarse cuando las cosas después suceden, digamos. Y alertarla no es ser opositor, ni mucho menos, me parece que... Pero no me respondiste, no sé si todavía... Yo creo escuché, pero no sé si todavía si va a haber tres radicalismos, si va a haber uno solo. Sí, por mí yo creo que el radicalismo tendría que tratar de liderar la opción de centro político, digamos. Sí. Esa sería mi propuesta. El radicalismo, porque eso enriquecería, entre otras cosas, el debate político. No hay una sola forma en la Argentina de hacer las cosas y el radicalismo tendría que aportar a eso. Yamil. Igual fue claro que va a haber tanto radicalismo como radicales hay, ¿no? Digo, que cada uno va a hacer lo que le convenga, básicamente. Es una tradición también eso, ¿no? ¿Y vos dónde vas a estar? Porque vuelve a sonar esta semana, está volviendo Mauricio Macri, creo que a mitad de semana se junta el PRO, para definir también la estrategia porteña con Mauricio Macri volviendo del sur. ¿Se vuelve a hablar de un Juntos por el Cambio o de una versión D? Mira, yo tengo probablemente la ventaja de ser de los pocos dirigentes políticos que si vos mirás hace 18 años para atrás y me agarrás hoy, hay una consistencia casi perfecta en posiciones ideológicas, casualmente ahora están de moda. Digo, ahora hay un gobierno liberal, ahora se sostienen posiciones como las que tengo. Así que voy a seguir defendiendo la baja de impuestos, reducción del Estado, quita de regulaciones y demás. En el marco de la Ciudad de Buenos Aires, tratar de plantear una oferta electoral que represente estos valores. Como lo vengo trabajando en la legislatura porteña, se me vence el mandato, así que voy a estar compitiendo este año para reelegir la banca. Bien, ¿solo o con armado? Por ahora solo, pero siempre abierto a dialogar.